Muchas bendiciones para todos. Es un privilegio el poder estar delante de la presencia de Dios. Hoy el Señor nos permite que nos podamos congregar, que nos podamos reunir, y eso es una bendición. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 13. Y dice la palabra del Señor así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Judas fue elegido directamente por Jesús. Pero es interesante mirar lo que nos dice el versículo número 13. Dice que él llamó a los que él quiso. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús quiso llamar a Judas. No fue que Judas se le coló en los 12. No, es que Jesús lo quiso llamar. Y en el versículo 14 dice que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él. Y sabe, entre esos 12, ahí estaba Judas. Judas era uno de los 12, es decir, que Judas formaba parte del círculo de amigos más íntimos de Jesús. Judas fue adoctrinado por Jesús. Qué privilegio, ¿verdad? Directamente recibir la doctrina, directamente recibir la enseñanza de parte del maestro por excelencia, Jesús de Nazaret. Judas acompañó a Jesús durante toda su vida pública, al igual que el resto de los discípulos. Por lo tanto, escuchó todas las enseñanzas de Jesús, aquellas que están escritas en esta palabra y aún las que no están escritas. Todo Judas lo absorbió. Judas escuchó misterios. Judas escuchó revelaciones que otros no entendían. La Escritura dice, hermano, que en un momento el Señor les hablaba por parábolas. Y cuando estaban solos, Jesús les explicaba a ellos lo que significaban aquellas parábolas, y la gente del popular, los oyentes de aquel momento, no tenían acceso a esta información tan importante, porque los discípulos tenían el privilegio de escuchar aquellos misterios que no eran revelados a todos. Y ahí estaba Judas. Judas fue adoctrinado por el mismo Jesús. O sea que Judas no era un ignorante de la palabra. Judas no era un ignorante del reino de los cielos. Jesús tenía exclusividad con estas 12 personas, y ahí estaba Judas. Judas escuchó la revelación detallada del plan futuro de Jesús, es decir, el de su muerte. Judas sabía que Jesús iba a morir en una cruz porque él ya se los había dicho una y otra vez. Judas estaba allí y él lo sabía. Ahora me quiero centrar aquí en esta parte, hermano. Aquí es donde es muy interesante. Y la pregunta es, ¿a qué fue llamado Judas? ¿Para qué lo llamó el Señor Jesús a Judas? ¿O sería que Judas solamente fue llamado para que hiciera parte del montón? ¿Sería que Jesús lo llamó solamente para que dijera, 10, 11? ¿Dónde está el otro? Venga usted. Ocupe ese hueco que queda ahí porque son 12. No, él lo llamó con un propósito específico. Mire lo que dice el versículo 14, la parte 3. Dice que él llamó a los 12 para que estuviesen con él. ¿Solamente para que estuvieran con él? No, allí dice claramente la palabra, y para enviarlos a predicar. Entonces, ¿por qué le tienen tanto recelo a Judas? Si Judas era un predicador de la palabra del Señor, para eso fue llamado. Dice para enviarlo a predicar, pero también dice para qué más, no solo para predicar. Fue llamado también para sanar enfermedades, según el versículo 15. Y Judas fue llamado también para echar fuera demonios. Judas era un hombre con ministerio. Un hombre con un gran llamado de parte del Señor.
3 cosas importantes, hermano: predicar, sanar enfermos y echar fuera demonios. ¿Y sería que Judas lo hizo? Cuando Jesús escoge las 12, no dicen, vengan ustedes. Cuando los iba a enviar a predicar o a esta comisión, Jesús dijo, no, vengan ustedes los 11. Judas, vaya, compre el pan del desayuno. Y mientras escogía a los 11, y les dijo, muchachos, a ustedes los necesito para que vayan y prediquen, para que vayan y sanen los enfermos, para que echen fuera demonios. Y a Judas lo dejó a un lado, lo excluyó. No, Jesús le dio capacidad de predicar y autoridad para expulsar demonios, para echar fuera demonios. Veamos esto en la práctica. Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos 6, 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Empezó a enviarlos de 2 en 2. ¿A quién le tocaría con Judas? Era un dúo, los que irían a predicar, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, usted con él, usted con él, usted con él. Yo no sé con quién le tocaría a Judas, hermano. A lo mejor con Pedro, yo creo, hermano. Seguramente con Pedro le haya tocado, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando de que Él los comisiona para enviarlos. Ahora, la pregunta es, ¿de qué predicaría Judas? ¿Qué cree usted? ¿Cuál era el mensaje que Judas salía a dar? ¿Qué sería lo que Judas predicó? ¿No le parece, hermano, importante saber qué fue lo que Judas predicó en esta comisión? Vamos a ver de qué predicó Judas. Versículo 12. Mire lo que dice. Y saliendo, o sea, ahí iba todo el grupo, ¿verdad? Pero ahí va Judas también. Dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces, ¿qué predicó Judas? Judas predicó el mensaje de arrepentimiento. Judas le dijo a la gente, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados. Interesante esto, ¿verdad? Judas predicó el mensaje del arrepentimiento. Y es que el Señor Jesús le dio la capacidad y la autoridad para hacerlo. Así como le ha dado a usted y me ha dado a mí. Porque así como Judas fue llamado, hermano, para ser parte de los 12, así el Señor también lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí para ser parte de su iglesia también, de su cuerpo. O sea que, hermano, no estamos aquí por casualidad, es porque el Señor nos hizo un llamado especial. Entonces dice aquí que Él predicó acerca del arrepentimiento. Pero mire el versículo 13, lo que dice aquí la Escritura. Recuerde que Él fue llamado para predicar, ¿para qué más? Para sanar, para echar fuera demonios. Mira el versículo 13. Y echaban fuera algunos pocos, ¿verdad? Los demonios más pequeñitos. Los menos difíciles de salir. Allí dice, y echaban fuera muchos demonios. Eso quiere decir que los demonios le hacían caso a Judas. Impresionante. Entonces, ¿por qué le tenemos tanta fobia a Judas? Judas echaba fuera demonios. Yo no sé si usted antes se había detenido a pensar en eso, pero si no lo había pensado, ya hoy lo está viendo. Judas fue un hombre que echaba fuera demonios y los demonios le hacían caso, hermano. Los demonios salían, porque dice la Escritura que el Señor Jesús le dio autoridad para echar fuera demonios. Ningún demonio dijo, no, tú eres Judas, tú no me sacas porque tú eres Judas.
Ningún demonio se pudo atrever a decir eso. No, Judas, tú no, los otros sí, pero tú no. Ningún demonio se pudo resistir a la palabra de Judas, porque esa palabra iba con autoridad de parte del maestro. Y los demonios inmediatamente obedecían y salían de los cuerpos por la palabra de Judas. Mire, hermano, esto es interesante, ¿verdad? Fue interesante el ministerio de Judas. Tremendo ministerio. Y hermano, ¿cuántos somos mejores que Judas? ¿Cuántos nos creemos mejores que Judas? ¿Ah? Porque decimos nosotros, no, ese Judas, yo no quiero ser como Judas. ¿Cuántos nos creemos mejores que Judas? ¿Cuántos podemos salir, hermano, y predicar el evangelio? ¿Cuántos podemos predicar el mensaje de arrepentimiento como lo hizo Judas? ¿Cuántos podemos echar fuera a los demonios, que realmente los demonios se vayan, hermano, inmediatamente? Y menospreciamos a Judas. Pero como dijera un maestro de teología, Judas no era cualquier lagañemico, hermano. Judas tenía la autoridad de parte de Jesús. Y sigue diciendo aquí, además, que y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? ¿Se morían? Ellos sanaban enfermos. Pero hablando de Judas, Judas sanaba enfermo como los demás discípulos. Judas fue respaldado con poder de parte de Dios. Impresionante, hermano, el ministerio de Judas. Así que no ponga tan abajo a Judas, hermano. Ese era un varón tremendo, hermano. Por eso su nombre significa alabanza a Dios. Hasta aquí vemos que él alababa a Dios en su ministerio. Hasta aquí Dios era glorificado a través de lo que él estaba haciendo. Predicando el arrepentimiento, echando fuera demonios, libertando a la gente y sanando a los enfermos. Tremendo ministerio, hermanos, de este hombre. Así que no lo por debajé, hermano, diga, no, yo soy mejor que Judas. Si usted cree que es mejor que Judas, hermano, entonces haga lo que hacía Judas, a ver. Hágalo pues, con resultados, ¿no? Tremendo esto, hermano. Judas fue testigo directo de todos los milagros, señales y prodigios que Jesús hizo. Qué privilegio, hermano, haber estado ahí con Jesús, viendo, hermano, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús liberaba, cómo Jesús hacía esos milagros tan extraordinarios. Cuando Jesús sanó a ese ciego que estaba ahí junto al camino, a ese tal Bartimeo, ¿se recuerdan? Pues ahí estaba Judas. Él vio cuando lo sanó. Cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, ¿recuerdan ese hecho? Y Jesús le lo sanó. Ahí estaba Judas viendo ese milagro, esa sanidad. Cuando la mujer de flujo que tocó el manto de Jesús, ahí estaba Judas. Y fue uno de los que dijo, Señor, pero ¿cómo dices tú? ¿Quién me ha tocado si ves que la gente te aprieta, Señor? Jesús dijo, no, alguien me ha tocado. Y era la mujer del flujo de sangre. 12 años. Y Judas vio el milagro. Cuando Jesús sanó a aquel ciego de nacimiento, ¿recuerda? Aquel que le hizo un emplasto, hermano, y le colocó en los ojos. Ahí estaba Judas. Y Judas vio ese milagro tan extraordinario, hermano. La gente decía, no, ese no es. ¿No? Eso se formó la polémica. Decía, no, ese no es el ciego de nacimiento, ese no puede ser, es que no puede ser. Y Judas decía, sí, él es, porque yo lo vi, que Jesús lo sanó, él es. Judas dijo, sí, yo estaba allí cuando Jesús lo sanó. Él le colocó un emplasto en sus ojos y él fue sano. ¿Qué más pudo ver Judas? Cuando la multiplicación de los panes y los peces.
Judas fue uno de los que tomó y repartió a esos 5,000 en una oportunidad y en otra 4,000. Y Judas estaba allí, hermano, repartiendo. Y hoy tremendo, espectacular, cómo Dios ha hecho este milagro extraordinario. Judas estaba allí, sirviéndole a la gente. Ese hombre fue un hombre que tenía un privilegio impresionante, hermanos. Judas fue testigo cuando el Señor Jesús resucitó la hija de un principal de la sinagoga llamado Jairo, una niña, una joven que estaba muerta. Ahí estaba Judas. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ya estaba podrido, hermano. Dijo Marta, no hay que hacer con este, ya hiede, ya está grave. Pero Jesús le dijo, Lázaro, ven, fuera. Y ahí estaba Judas. Pero también dice la Escritura que él presencia, hermano, la resurrección de un difunto que lo llevaban ya para el cementerio a enterrar a un joven. Ya lo llevaban, ya iban de camino hacia el cementerio. Y Jesús dijo, bajen la camilla. Y bajaron la camilla, hermano, y Jesús le dio la palabra. Dijo, levántate, joven. Y ya no hubo necesidad, hermano, de ir al entierro. Usted lo puede mirar en Lucas capítulo 7, versículo 12 en adelante. Judas fue un testigo directo de los milagros, señales, prodigios, todo lo que Jesús hizo. El Señor le hizo una promesa importantísima a Judas. Una promesa que creo que es la más importante. ¿Quieren verla cuál es? Acompáñenme a Mateo capítulo 19, devolvámonos un poco. Mateo 19, 28, dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Los discípulos. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre ¿cuántos tronos? Sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos tronos habían? 12, no dice 11. ¿Esto solo se lo dijo a los 11 o lo dijo a los 12? Ahí estaba Judas, porque el Señor le dijo 12 tronos. La promesa que el Señor le hace a Judas es, Judas, te prometo un trono junto a mí. Por eso digo que, hermano, creo que es la promesa más importante que pueda existir. Que el Señor le prometa, le voy a dar un carro, le voy a dar una casa, le voy a dar una mujer muy linda o un varón muy lindo, mucho dinero, hermano, es una promesa importante, pero hermano, esta es importantísima, porque estar ahí al lado de Jesús en un trono, eso es de grandes, eso no es de cualquier lagañemico, hermano, es de grandes, y esa promesa se la hizo el Señor a Judas con sus compañeros. Tal vez usted dirá, bueno, ¿y entonces qué pasó? Porque algunos dicen, hermano, que Judas se perdió o terminó como terminó porque así le tocaba. Pero, hermano, Judas tenía todas las garantías para que estuviera, hermano, juntito a Jesús en este momento. Entonces Jesús le prometió un trono, y no era cualquier trono, dice para juzgar. Oiga, ¿qué era lo que iba a hacer Judas ahí? Juzgar. Porque sabe que los discípulos son los que van a juzgar a Israel. Judas se la perdió. Pero él tuvo la promesa también. Si no la supo aprovechar, como dicen por ahí, de malas. Pero él tuvo también, hermanos, la promesa. Y la misma posibilidad que los otros 11. ¿Qué más podemos decir, hermano, de Judas? ¿Qué puesto tuvo Judas entre esos 12? Además de predicar, además de echar fuera demonios, además de sanar, ¿qué otra cosa hizo Judas allí? Judas fue elegido por Jesús como el tesorero del grupo. Dicen por ahí que Judas recibió más que los otros, porque recibió toda la plata, hermano, del grupo. El Señor le entregó la tesorería a Judas. Le entregó, hermanos, la platica, le entregó la billetera, le dijo Judas, quedó mirando a Judas, dijo Judas, tenés como pinta de un hombre de finanzas, tremendo administrador, este hombre es tremendo contador. ¿Sabe qué, Judas? Tenga, administreme esta platica, administreme este dinero. Ahí le entregó la tesorería. Jesús tenía finanzas, había finanzas allí. Y Judas fue escogido como el tesorero del grupo porque tenía el talento para este trabajo. ¿Por qué no puso a Pedro? ¿Por qué no puso a Juan? ¿Por qué no puso a Bartolomé?
¿Por qué no puso a Tomás? ¿Por qué no puso a alguno de los otros discípulos? Puso a Judas, porque este hombre tenía el conocimiento para manejar el dinero. ¿A quién pondríamos en la iglesia de tesorero? ¿Pondríamos a Judas? Hay muchos que no les gusta, hermano, la parte de la tesorería en la iglesia, porque dicen, no, eso tiene mala reputación. Judas tuvo, hermano, este privilegio, como era manejar las finanzas del grupo de Jesús. Esto era tanto un honor como también era una tentación. ¿Por qué cree que hay corrupción, hermano, aquí en Colombia? Y no solo aquí en Colombia. ¿Por qué, hermano? Porque el dinero corrompe el corazón. O es decir, el hombre se deja corromper, porque el dinero como tal no tiene el problema. El problema es el corazón, ¿verdad? Judas allí era un honor para él, un privilegio, pero también era una gran tentación. Leamos capítulo 12 de Juan, hermanos. Juan capítulo 12. Bueno, leámoslo desde el 4, hermano, para que entendamos más. Entonces, Juan 12, 4 al 6. Mire lo que dice ahí. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién era este? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Verso 6. Pero esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, ¿qué es lo que tenía Judas? La bolsa. ¿La bolsa de qué? De la plata, el dinero. Después entramos un poquito más en detalle sobre lo demás. Pero lo que quiero resaltar aquí es que dice que él tenía la bolsa del dinero. O sea, era el tesorero. La Nueva Versión Internacional dice algo así. Dice que Judas tenía a su cargo la bolsa del dinero, dice directamente, ¿no? Acá dice solamente que él tenía la bolsa. Y el 13:29 también nos habla sobre eso, ¿verdad? Si quieren lo podemos leer un momentico ahí, Juan 13:29. Miren lo que dice. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, mire, ¿qué es lo que tenía Judas? La bolsa, no la despegaba, hermano. Judas con la bolsa ahí, hermano, el dinero ahí. ¿Ah? Y dice que ellos pensaban, como él tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, ¿no? Entonces vemos que está hablando de dinero. La Nueva Versión Internacional lo traduce así. Judas era el encargado del dinero, dice allí. De manera que tanto Juan 12:6 como Juan 13:29 revela que Judas tenía la bolsa del dinero y era el encargado de la gestión de la bolsa, de las donaciones. Él era el que gestionaba esa bolsa, ¿sabe para qué? Para comprar comida. Eso lo podía usted ver en Juan 4:8. Él era el encargado, hermano, el que compraba la comida. Ah, se acabó la sal. Judas, vaya a la tienda, cómprese 1 libra de sal porque no hay. Él era el encargado para comprar también lo necesario para las fiestas solemnes. Cuando iban a hacer, hermano, el pan sin levadura, la Pascua, todo esto. Judas, vaya y compre lo que necesitamos para la Pascua, para la fiesta. Y él tenía el dinero. ¿Qué más hacía Judas con esa bolsa? Regalar a los pobres. Jesús le decía a Judas, allá hay una familia que tiene hambre, que tiene necesidad. Vaya, mire cuántos necesitan y déles. Saque ahí de la tesorería y repártales. Y Judas era el encargado de eso. ¿Sería que le dio a los pobres? Yo no sé. Yo no sé, hermano, si le daría algo, pero por lo menos lo que la Biblia nos muestra es que él tenía ese encargo. Pues ahí dice en Juan 13:29, ¿verdad? Dice que los compañeros de él pensaron que Jesús les mandó que comprara algo, que le diera algo a los pobres, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero no se trataba de ir a comprar, no se trataba de ir a regalar a alguien, hermano, de la bolsa, no, era otra cosa lo que estaba pasando ahí. ¿Qué más podíamos decir aquí? Leamos capítulo 12 de Juan, hermanos, verso 6.
La Nueva Versión Internacional dice así: Judas era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en ella. Así dice esa versión. O sea que era una costumbre. Acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Y aquí dice, ¿verdad? Dice que cuando aquella mujer, hermano, derrama tremendo perfume sobre los pies de Jesús. 300 denarios. Era muchísima plata en ese tiempo, hermano. Porque un denario era el valor del jornal de un día de un trabajador. Casi un año de trabajo, hermano. Un denario equivalía al jornal de un trabajador. Y dice que por unos 300 denarios, o sea, prácticamente casi un año. Hermano, multiplique usted un día, hermano, basado en el mínimo. ¿Cuánta plata le da eso, hermano? Y ese fue el perfume que Jesús, que aquella mujer derramó sobre los pies, sobre Jesús. Y ya inmediatamente este hombre que manejaba las finanzas dijo: no, esto es un desperdicio. Tanta plata desperdiciada allí. Si hubiera vendido este perfume, lo hubieran traído, yo lo hubiera administrado mejor. Yo lo hubiera administrado mejor que esta mujer. Yo no lo hubiera botado. Yo me lo hubiera guardado. ¿Cierto? Él no dijo eso, él dijo dárselo a los pobres, pero realmente la intención no era darle a los pobres, porque allí dice no que se cuidara de los pobres, sino que como era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de ella. ¡Qué tremendo! Hace una revelación Judas aquí. Al ser el tesorero del grupo, él utiliza esta posesión de confianza para robar los recursos de ahí. ¿Quién iba a desconfiar de Judas? Ninguno, ¿verdad? Él no tenía interés en los pobres. Más bien él tenía interés en sí mismo, pues él era ladrón. Se estaba apropiando del dinero de la bolsa, de los recursos. Dijo que si esto fuera dado a los pobres, pero era con el fin de manejarlo y tal vez sacarse un buen porcentaje de ahí. Ese tal vez era el pretexto de ayudar a los pobres, ¿verdad? Para llenar, hermano, su bolsillo, para engordar su billetera. ¿Ah? Y lo metía en su propia billetera, en su propia bolsa. Aquí nos arroja una pista interesante la Escritura. ¿Qué pista nos arroja aquí? Ayúdenme ustedes que ya estoy terminando. ¿Qué pista nos arroja aquí la Escritura? No se puede confiar en Judas. ¿No es la pista que nos arroja la Escritura aquí? ¿O quién confiaría en una persona así? ¿Usted confiaría en alguien así? Que usted sabe que está manejando sus finanzas y se dio cuenta que lo está robando. ¿Usted qué hace? Y dice, no, tranquilo. Hágale que así va bien. Hágale, no se preocupe. ¿Usted haría eso? O que usted de pronto escuchó, no, por ahí hay un señor que es administrador, tremendo administrador, y él cobra barato para administrar los negocios. Usted tiene un negocio y dice, pero tiene un problema y es que él roba. Es buen administrador, sabe de finanzas, pero tiene un problema. Y es que lo descubrieron robando ya en diferentes lugares. Inmediatamente usted le va a decir, ay, yo sí necesito un administrador para mi negocio. Y le diga, no, y él cobra barato. El único problema es que él roba, pero él cobra económico. Usted le va a decir, tráigamelo, es el que necesito, no importa que robe, pero si él cobra barato es el que necesito. ¿Y le va a entregar todo lo que usted tiene? No, hermano, no va a confiar en esta persona. De manera que la Biblia nos da aquí una pista importante y dice, no se puede confiar en Judas. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Y ese ministerio? Tremendo predicador, predicaba, arrepiéntanse. Dejen el pecado, a Dios no le agrada eso. Hijos del diablo, arrepiéntanse. Si no se arrepienten, se van para el infierno. Allá van a llegar a llevar candela por la eternidad. Arrepiéntanse. ¿Dónde estaba quedando eso?
¿Dónde estaba quedando cuando le decía a los demonios, sal de él? Y los demonios salían aullando inmediatamente. ¿Dónde estaba quedando que él, hermano, oraba por los enfermos y estos se sanaban? Tremendo ministro de Dios. Pero tenía un problema. Y el problema era que era ladrón. Y aquí la Escritura nos da esta evidencia, hermano. Entonces dimos, bueno, ¿y ese qué? Cualquier parecido con la realidad, no creo que sea una coincidencia. Pero hoy en día, hermano, pasa igual. Hay muchos Judas por allí. No aquí, hermano. Pero hay muchos Judas por allí que tienen tremendo ministerio. Oran por los enfermos, se sanan. Hay uno que se le metió un demonio, hermano, inmediatamente le habla la palabra y sale, hermano. No necesita, hermano, ni gritar 2 o 3 horas para que el demonio salga, hermano. Inmediatamente te vas de él y el demonio salió, hermano. No, que esta señora tiene esta enfermedad terrible. Venga, yo oro por ella. El Señor la sanó. Pero ¿sabe? Hay muchas de esas personas que tienen problemas. Al igual que Judas. Y hoy en día, hermano, vemos eso, hermano. Hay gente que tiene ministerio, hermano, y dice, uy, no, eso es tremendo, hermano. Y la gente se desvive por eso. Uy, no, hay que invitarlo porque es que es tremendo hombre. Yo lo he visto. Él sopla y la gente vuela. Hermano, el soplo no es. Aún el ministerio no dice nada, hermano. Porque ¿sabe qué dice Jesús en Mateo 7, 22 y 23? ¿Sí lo han leído? Allá dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hablamos nuevas lenguas? Y añádale todo lo que usted quiera ahí. En tu nombre sanamos, en tu nombre predicamos. Pero dice la Escritura, 7:23 de Mateo, entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mucho cuidado con Judas, porque ese espíritu anda por ahí. Entonces, hermano, no se puede confiar en Judas, porque estaba robando las finanzas del grupo. Termino con esta pregunta. ¿Jesús escogió a un ladrón?